El 3 de diciembre de 1891, el príncipe Alberto de Clarence, que era visto como el futuro heredero de la corona británica, le propuso matrimonio a María de Teck, un compromiso que había sido deseado por la abuela del príncipe, la reina Victoria del Reino Unido, quien consideraba a María como la mujer idónea para convertirse en algún futuro en reina consorte del Reino Unido. Alberto de Clarence era hijo de los futuros reyes Eduardo VII del Reino Unido y Alejandra de Dinamarca, mientras que María era hija de los duques Francisco de Teck y María Adelaida de Cambridge, siendo esta última prima hermana de la reina Victoria. El compromiso entre Alberto y María había sido ideado para limpiar el nombre del príncipe, debido a que éste había sido pillado mientras se encontraba en un burdel masculino en la ciudad de Londres, además de que salieron a la luz algunas de las aventuras amorosas que mantuvo con distintas mujeres. El príncipe cada vez estaba más ligado al mundo de la noche y llegaría a estar relacionado con distintas meretrices que trabajaban en conocidos burdeles o con actrices, llegando a contraer algunas enfermedades venéreas como la gonorrea. El hecho de que Alberto le pidiese matrimonio a María fue una gran sorpresa para todos, especialmente para su futura prometida, la cual no se esperaba para nada aquella proposición. Se sabe que el príncipe estaba enamorado de otra persona cuando le propuso matrimonio a María, pero aún así la pareja parecía feliz a su manera y parecían llevarse bien, así que todo apuntaba a que podría ser un matrimonio dichoso. Nada más comprometerse a la pareja, se empezó a organizar su boda, pero para entonces Alberto se encontraba ya muy mal de salud debido a sus enfermedades venéreas y porque era un gran fumador, sufriendo de problemas respiratorios, falleciendo a causa de una neumonía provocada por una epidemia de gripe en el año 1892. La muerte de Alberto sería muy sentida por María, quien se apoyó en su cuñado, el príncipe Jorge, así que tal acercamiento entre cuñados sería aprovechado por la reina Victoria, que les convenció para que se acabasen casando. María llegaría a ser reina consorte del Reino Unido por su matrimonio con el rey Jorge V, siendo la madre de dos reyes, Eduardo VIII y Jorge VI, además de que fue la abuela paterna de la reina Isabel II del Reino Unido. En varias ocasiones se intentó negociar un casamiento entre la reina Isabel I de Inglaterra y el príncipe francés Francisco d'Anjou. Isabel era hija de los reyes Enrique VIII de Inglaterra y su segunda esposa Ana Bolena, mientras que Francisco fue el hijo menor de los reyes Enrique II de Francia y Catalina de Medici. En el año 1571 se iniciaron las primeras negociaciones matrimoniales de la pareja, siendo un casamiento muy deseado por la madre del príncipe, la reina Catalina de Medici, y la reina Isabel parecía sentir cierto interés por casarse con Francisco, pese a ser 22 años mayor que él, pero aquellas primeras negociaciones matrimoniales no llegarían a nada. 10 años después, en 1581, se retomaron de nuevo las negociaciones matrimoniales de la pareja. Para entonces Francisco había renunciado a su fe católica y mostraba más interés hacia el protestantismo, además de que era visto como el heredero de la corona francesa, al no tener descendencia su hermano mayor, el rey Enrique III de Francia. La nueva situación del príncipe le gustó mucho a la reina Isabel, que se mostraría más interesada que nunca en contraer un matrimonio con él. Mientras se negoció un nuevo compromiso, la pareja intercambió numerosa correspondencia, donde hacían planes para cuando estuviesen casados. Incluso la reina Isabel
se mostraba muy cariñosa con el príncipe francés, llamándole cariñosamente mi pequeña ranita. Pero pese a la buena armonía que existía entre ellos, finalmente aquellos planes de boda no llegarían a nada. Isabel nunca se llegaría a casar ni tuvo descendencia, aunque a lo largo de su vida tuvo distintos amantes y algún que otro pretendiente. Francisco tampoco se llegaría a casar y se convirtió en una verdadera amenaza para la corona francesa, falleciendo prematuramente de tuberculosis y sin haber tenido descendencia. En el año 1721, la corona española buscaba poner fin a los conflictos que estaban librando España y Francia durante la guerra de la Cuádruple Alianza, estableciéndose así un triple casamiento entre ambas coronas, el del rey Luis XV de Francia con la infanta española Mariana Victoria de Borbón, el del príncipe de Asturias Luis con la princesa francesa Luisa Isabel de Orleans y el del infante Carlos con la princesa Felipa de Orleans. Luis XV era hijo de los delfines Luis de Francia y María Adelaida de Saboya, siendo por ello bisnieto del rey Luis XIV de Francia. En cambio, Mariana Victoria era hija de los reyes Felipe V de España y su segunda esposa, la reina Isabel de Farnesio, siendo la infanta también bisnieta del rey Luis XIV de Francia. Con motivo de aquel acuerdo matrimonial, Mariana Victoria abandonó la corte española en el año 1722 y se llevaría a cabo el intercambio de las princesas en la frontera de ambos reinos, empezando así a residir en la corte francesa. Cuando la infanta llegó a Francia, ella tan solo tenía 4 años de edad, mientras que su prometido tenía 12. Pero Luis XV enseguida le cogió mucho cariño a su prometida. Ambos empezaron a pasar mucho tiempo juntos, compartiendo juegos y educación. Entre los prometidos surgió una gran amistad y se comportaban como si fuesen hermanos, habiendo una unión muy especial entre ellos. Pese a la buena relación que existía entre los niños, una serie de sucesos ocasionaron que se anulase su compromiso y que Mariana Victoria tuviese que regresar a España cuando ya tenía 7 años de edad, debido a que la corona francesa necesitaba urgentemente un heredero, y Mariana Victoria aún tardaría unos cuantos años en poder ser madre. Así que se decidió comprometer a Luis XV con la princesa polaca María Lesinska, que era mayor que él y le daría hijos rápidamente. En cambio, Mariana Victoria se acabaría casando con el rey José I de Portugal, con quien llegaría a tener descendencia. A primeros del año 1852, el archiduque Maximiliano de Habsburgo-Lorena se encontró realizando sus misiones navales para la armada austriaca cuando visitó la corte portuguesa, coincidiendo así con su prima, la infanta María Amelia de Braganza. Ambos primos ya se habían conocido cuando eran niños durante la celebración de una reunión familiar, pero al reencontrarse años después, surgió amor a primera vista entre ellos. Maximiliano era hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, siendo por ello hermano del emperador Francisco José I de Austria. En cambio, María Amelia era hija de los emperadores Pedro I de Brasil y IV de Portugal y su segunda esposa Amelia de Beauharnais. Durante la estancia de Maximiliano en tierras portuguesas, los primos compartieron veladas y paseos, mostrándose como una pareja muy enamorada. Después, cuando se tuvieron que separar, empezaron a intercambiar numerosa correspondencia, donde se mostraban muy ilusionados y apasionados, iniciándose un noviazgo secreto, además de hacerse numerosas promesas de futuro,
como por ejemplo el comprometerse cuando tuviesen la ocasión. Debido a que Maximiliano no podía anunciar ningún compromiso ni casarse hasta que su hermano mayor, el emperador Francisco José, tomase una esposa. Mientras la pareja esperaba, María Amelia, enfermo de escarlatina y de tuberculosis, falleciendo en el año 1853 o tan solo tenía 21 años de edad. La muerte de la princesa sería muy dura para Maximiliano, el cual siempre guardó con gran recelo un mechón de su amada, pero el archiduque se acabaría casando años después con la princesa Carlota de Bélgica, pero de este matrimonio no nacieron hijos, además de que acabaría siendo el segundo y el último emperador de México. Pero Maximiliano acabaría teniendo un triste final cuando fue supuestamente fusilado en el año 1867. En el año 1853 se organizó un encuentro entre las familias Habsburgo-Lorena y Wittelsbach para que el emperador Francisco José conociese algo más a su prima, la princesa Elena de Baviera, y que la pareja se pudiese comprometer, ya que la madre de dicho emperador, la archiduquesa Sofía de Baviera, deseaba que su vástago se casase con Elena, considerando a su sobrina como la candidata perfecta para ser emperatriz consorte. Francisco José era hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, mientras que Elena era hija de los duques Maximiliano José de Baviera y Ludovica de Baviera. Aquel encuentro familiar se llevaría a cabo en una de las villas donde la familia imperial pasaba parte de su verano, y durante aquella visita, Elena sería acompañada por su madre, la duquesa Ludovica de Baviera, y su hermana menor, la princesa Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Nené era una joven demasiado tímida, y durante la visita apenas pudo dirigir palabra o mirar a su primo el emperador, algo que provocó que Francisco José viese a Elena como una joven bastante aburrida y poco interesante. En cambio, él se fijaría en su otra prima, Isabel, considerándola muy hermosa y alegre. Durante aquella visita, el emperador solo tuvo ojos para la bella Sisi e ignoró completamente a Nené, tomando la decisión de casarse con Isabel en vez de con Elena, algo que provocó que Nené se sintiese profundamente humillada, tanto por su primo como por su hermana menor, sumiéndose así en una profunda tristeza. Francisco José se acabaría casando con Isabel, aunque tal unión no sería del agrado de la madre del emperador, además de que su unión matrimonial acabaría siendo infeliz. En cambio, Elena fue vista por algunos años como una princesa triste y solterona, pero finalmente se acabaría casando con el príncipe Maximiliano de Thun y Taxis, con quien llegó a tener un matrimonio feliz. Bueno amigos, llegamos al final del top 10 sobre compromisos importantes que no acabaron en boda. Espero que os hayan gustado ambas partes y me gustaría saber cuál de todas estas parejas mencionadas en ambos vídeos os han gustado más. Este top ha sido realizado para celebrar que el canal ya ha realizado más de 1100 vídeos. Mil gracias por ver los vídeos y por vuestro apoyo, especialmente a los miembros del canal, a los Patreons, a las personas que realizan los Super Thanks y a los que seguís a diario a Biopic Channel, ya que sin vuestro apoyo diario el canal no seguiría vivo. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Claudia García Franco. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!